Seguimos con la estadística descriptiva univariante. En este caso vamos a analizar o a estudiar cómo se va a realizar, cómo realizaremos el análisis de frecuencia. Si recordamos, de los tres tipos de estudio que podíamos, o de los tres tipos de análisis que teníamos en el análisis univariante, teníamos en primer lugar el análisis de frecuencias, en segundo lugar el análisis gráfico y en tercer lugar el análisis de descriptivos o las medidas descriptivas. Entonces, como por recordar, en el análisis de frecuencias y el análisis gráfico lo que íbamos a conseguir era hacernos una idea cualitativa de cómo estaba distribuida nuestra variable. En cuanto al análisis de descriptivos, será el que nos proporcionará esa idea cuantitativa de la forma o la manera en la que la variable se distribuye. Entonces, comencemos, como decíamos, con este análisis de frecuencias y vamos a empezar definiendo algunos conceptos que os deberían seguro sonar de otras veces que hayáis trabajado con la estadística. Entonces, vamos a comenzar con la frecuencia absoluta, que denominaremos con una F minúscula y un subíndice I. Entonces, siempre partiremos de una variable X cuyo dominio, es decir, los valores que toman, son x1, x2, xn, siempre que sea discreta o cualitativa. Si son intervalos, pues sería la forma que tendría esta variable, serían sus clases a sub 1, a sub 2, etc. Así hasta sub n. Entonces, una vez que hemos fijado bien los valores que tome la variable de forma discreta o bien en intervalos o clases, entonces la frecuencia absoluta será el número de datos de la muestra que cae dentro o que aparece cada valor del dominio. Entonces, por ejemplo, el valor x sub 1 tendrá asociada una frecuencia absoluta que será f sub 1. F sub 1. El valor de la variable x sub 2 tendrá una frecuencia f2, que será el número de veces que los individuos de la muestra han respondido o tienen esta respuesta en la característica que estamos midiendo. De igual forma, si estuviéramos hablando de intervalos o clases, pues el intervalo primero contaríamos cuántas. La frecuencia absoluta será F1, F2 y Fn. El conteo, el resultado de contar cuántos valores están en cada uno de los valores del dominio o clases. Por otra parte, tendríamos la frecuencia relativa. Denominaremos con una h minúscula y esa frecuencia relativa será relativa o proporcional en función del total de datos. Entonces, necesitaríamos saber siempre el tamaño de la muestra, que como decíamos es n, y lo que vamos a hacer es calcular en relación a esa muestra, a ese total de datos, cuántos valores tienen esa frecuencia absoluta. Entonces, el cociente, la división entre la frecuencia absoluta y el total, será la frecuencia relativa. En este caso, si lo multiplicamos ese resultado por 100, obtendremos la frecuencia relativa en forma de porcentaje. Se proporciona de forma indiferente, es decir, se puede proporcionar tanto en forma decimal como en forma de porcentaje. Propiedades que tienen estas dos frecuencias. Las frecuencias absolutas, recordemos, f sub i, siempre van a ser valores que se encuentren entre 0 y n. Recordemos que n era el tamaño de la muestra. Entonces, claro, como máximo el número de veces que puede aparecer un valor va a ser n. Si fuesen todos los participantes respondieran de la misma forma a esa propiedad o a esa característica. Todas las frecuencias absolutas, estamos hablando de la f sub i en estos dos apartados, todas las frecuencias absolutas, si las sumamos, van a dar igual al tamaño de la muestra. Evidentemente, si sumo las ocurrencias de cada valor, pues todas sus frecuencias me dan un total de n datos, n registro, el total. Vale,
Y ahora vamos a las propiedades de la frecuencia relativa. Toda frecuencia relativa está comprendida siempre entre 0 y 1. Claro, si es f sub i entre el total. Recordemos que es este cociente. Como este valor siempre va a ser más pequeño que n, entonces este número va a estar comprendido entre 1 y 0. Además, igual que la suma de todas las frecuencias absolutas es n, en este caso todas las frecuencias relativas, su suma va a ser 1, que sería lo mismo que el 100%. Vale, entonces, una vez aprendidas o una vez entendido el funcionamiento de las frecuencias absolutas y relativas, vamos a las frecuencias absolutas y relativas, pero acumuladas. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada en este caso, la frecuencia absoluta acumulada se denominará con una F también, pero como podéis comprobar, mayúscula, indicando que es su acumulada. Y la relativa acumulada será también con una H, pero mayúscula. Entonces, ¿qué significará la frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada es el número que resulta de sumar todas las frecuencias absolutas de las clases anteriores o iguales. Es decir, si yo tengo aquí mi clase, las x sub i, y tengo sus frecuencias, por ejemplo, ¿qué será su frecuencia acumulada? Pues el de este será la suma de todas hacia arriba. Por lo tanto, en este caso coincidirá con ella misma. Aquí, ¿qué pondremos? La suma de todas. Entonces, aquí tendríamos F1 más F2. ¿Qué tendríamos aquí? Pues la suma de todas las que hay desde esta hacia arriba. Entonces aquí sería F1 más F2 más F3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué entenderemos por frecuencia relativa acumulada? Pues exactamente lo mismo que entre la frecuencia absoluta, solo que con las frecuencias relativas. Si tenemos aquí nuestra variable x1, x2 y x3 y su frecuencia relativa H1, H2 y H3, ¿qué será su frecuencia relativa acumulada? Pues en H1 ella misma, porque es la primera. En la segunda de ellas, pues sería sumar estas dos, es decir, H1 más H2. ¿Y cuál sería la tercera? Pues evidentemente, como ya seguramente todos sabréis, la suma de las tres frecuencias relativas. Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que tenemos una variable x, una variable continua, cuyo tamaño muestral es de 60. La variable se distribuye en todos estos valores. Entonces, vamos a, en primer lugar, transformarla en una tabla de intervalos o clases, como diríamos según la teoría, A sub i. Entonces, en este caso la hemos distribuido en 4 intervalos. ¿Por qué? Pues porque el investigador ha decidido distribuirla así. Si no nos dijeran o si nos pidieran que la agrupásemos nosotros, pues utilizaríamos lo visto en el apartado de agrupamiento de datos, con nuestra regla de Sturges y agrupando los datos en los intervalos que obtengamos. En este caso, nos viene dada la variable de esta forma. Entonces, vamos a empezar calculando las frecuencias absolutas, las FI minúsculas. ¿Qué vamos a contar? Pues vamos a contar en primer lugar cuántos valores tenemos en el intervalo entre 10 y 20, ambos inclusive porque, como os fijáis, tiene un corchete tanto al principio como al final. Los valores que están contenidos entre 10 y 20 de nuestra variable son los que están subrayados en color mostaza, en color amarillo. En total hay 13 valores, por lo tanto la frecuencia absoluta de este intervalo es 13. De igual forma, vamos a ver los que estén sombreados en verde, que son los que están contenidos en el intervalo 20-30. Si los contamos, el resultado es que hay 8 valores, 8 registros. Coloreados en rojo tendríamos 9
9 registros, que son los que están comprendidos entre 30 y 40. Y por último, los valores que están en blanco o sin sombreado son 30 registros, que son los que están contenidos en el intervalo en la última clase de 40 a 50. Sencillo, ¿verdad? Solamente se trata de contar los valores que están comprendidos en cada intervalo. Y ya tendríamos las frecuencias absolutas. ¿Qué haríamos a continuación? Pues vamos a calcular las frecuencias relativas, las HI minúsculas. Como decíamos, esa frecuencia, la obtención de la frecuencia relativa, H sub I, era igual a cada frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. El total de datos era 60, que es lo que hemos dicho al principio del problema, y que también podemos obtener de la suma de las frecuencias absolutas. Si hacéis esta adición, esta suma, veréis que el valor total es el total de la población, el total de la muestra, perdón. Entonces, vamos a ir calculando cada una de las frecuencias relativas. La primera de ellas sería 13, su frecuencia absoluta, dividido entre 60, el total. Obtenemos este valor, 0,216 periodos. Por lo general, podemos utilizar hasta 3 decimales y lo que haríamos sería redondear a la siguiente cifra. El redondeo, si recordáis, era en el decimal, si es igual o superior a 5, redondeamos al alza, como es este caso, y si es inferior, redondeamos a la baja. Entonces, en la frecuencia relativa hemos obtenido un valor de 0,22. Si lo expresamos en forma de porcentaje, 22%. Igual ocurre con la H sub 2, en la que tenemos el cociente entre 8 y 60. Obtenemos 0,13 periodo del 3 y redondeamos a 0,13 o 13%. La tercera frecuencia relativa obtenemos 0,15 o 15% y la última de ellas 0,5 o 50%. Cuando sumamos todas estas frecuencias relativas, el sumatorio total nos da 1. En este caso se cumple y se da exactamente el sumatorio total nos da 1. En este caso se cumple y se da exactamente que nos da este valor. En ocasiones, a causa del redondeo, puede verse perjudicado este sumatorio y obtendríamos o podríamos obtener los valores 1,01 o 1,02. E igualmente también a la baja podríamos obtener 0,99 o 0,98. No os preocupéis, hasta estos dos valores, 0,98 o 1,02, está más o menos permitido. Ahora, si os salen valores mayores o menores a estos, entonces deberíamos revisar los decimales a los que hemos redondeado la frecuencia absoluta para no acumular tanto error. Pues nada, seguimos con el cálculo de las frecuencias absolutas acumuladas. Como decíamos, tendríamos que la frecuencia absoluta acumulada la denominamos con F sub I mayúscula y vamos a ir calculándola en función de las frecuencias absolutas simples. Entonces, omitiríamos esta parte de aquí, es como que no la necesitamos para que no nos liemos. ¿Y qué haríamos? En primer lugar, la primera de las frecuencias es la misma siempre, porque hay que ir sumando desde ella hacia arriba. En este caso solo tenemos una. ¿Cuál sería la segunda frecuencia absoluta acumulada? Pues sería el resultado de sumar todas las que hay de aquí hacia arriba, o sea, 8 más 13, 21. ¿Cuál sería la siguiente? Pues como si seguimos con la dinámica, el resultado de sumar todo esto que hay aquí arriba. Por lo tanto, 13 más 8 más 9, o lo que es lo mismo, la anterior más el 9, que es esta, 30. Y la última de las frecuencias absolutas acumuladas es la suma de todas, por lo tanto coincide con el total de los datos. Fácil, ¿verdad? ¿Para qué nos serviría esta frecuencia absoluta acumulada? Pues esta frecuencia absoluta acumulada nos serviría para responder a preguntas del tipo: ¿cuántos individuos tienen menos de 40 en el valor de la variable? ¿Cuántos han respondido menor o igual de 40? Pues tendríamos que sumar los individuos que están aquí, los que están aquí y los que están aquí, ¿verdad? ¿Y qué es la suma de estos tres valores? Pues sería la frecuencia absoluta acumulada. La respuesta sería 30. ¿Y si pregunto lo contrario? ¿Cuántos individuos han respondido más que 40?
Pues tendríamos que como menos de 40 son todos estos, que eran 30 individuos, pues más de 40 serán los que me resten, los que me falten para llegar al total, a los 60, que es la n. Por lo tanto, también sería igual a 30. Nos sirve para ubicarnos en general en nuestra muestra, en los datos de nuestra muestra. Por último, vamos a ver la última de las frecuencias que calcularemos, que serían las frecuencias relativas acumuladas, la HI mayúscula. Entonces, en este caso, aquí no nos haría falta estas dos y nos centraríamos en esta. Así que, ¿cuál sería la frecuencia relativa acumulada? Pues en primer lugar, ella misma, porque es la primera. A continuación, la frecuencia relativa acumulada segunda sería la suma de las dos frecuencias que tenemos encima. En la H3, las tres frecuencias y en la última de todas, la suma de las cuatro frecuencias relativas, o lo que es lo mismo, el total, que es 1. Sencillo, ¿verdad? Si lo expresáramos en forma de porcentaje, aquí tendríamos que esto sería el 22%, el 35%, el 50% y el 100%. Entonces, esto nos serviría para que, igual que hemos preguntado en las frecuencias absolutas acumuladas, podríamos preguntar también en las relativas acumuladas. Por ejemplo, ¿qué valores han respondido el 35% de los usuarios? ¿Cuáles son los valores hasta el 35%? Pues podríamos decir que es hasta 30 el valor que han respondido de la variable, que estaría en este intervalo. O también podríamos preguntar, ¿cuántos individuos tienen el valor de la variable hasta 40? Pues podríamos responder con que los individuos que tienen una respuesta hasta 40 puntos sería el 50%, todos estos. Sería similar a lo que hemos visto en la frecuencia absoluta acumulada, solo que expresado, como decíamos, en forma de porcentaje o en forma relativa, como prefiráis. A continuación tenéis dos ejemplos con los que podéis practicar y que también tenéis resueltos en los apuntes, pero que podéis consultar si tenéis cualquier duda a través de los foros, de los mensajes o en las propias sesiones presenciales. Este sería un ejemplo en el que nos pide la tabla de frecuencias para la variable continua que se presenta en esta tabla, en la que la variable es el peso de los potes de vidrio en gramos. Y tenéis también un ejemplo, perdón, por volver, en esta variable, si os fijáis, estamos hablando de una variable cuantitativa y continua. Ojo aquí, a la hora de agrupar en intervalos o clases para calcular sus frecuencias. ¿Vale? Y en la siguiente variable tendríamos una variable, pero que en este caso te dice, te hace una tabla en la que se fija en la variable lugar de residencia. Teniendo en cuenta los valores que toma en los registros que hemos hecho, este lugar de residencia, esta variable, tiene un dominio que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos serían los distritos en los que se divide una ciudad o un pueblo. Entonces, si os fijáis, estamos hablando de una variable cualitativa y además ordinal, ¿vale? Cuando nosotros expresemos esa variable x en la tabla, haremos el recuento de los individuos que viven en cada distrito, ¿vale? Y así calcularemos su frecuencia absoluta y relativa. Igual, el ejercicio lo tenéis resuelto, pero si tenéis alguna duda o algún problema que os surja a la hora de realizarlo, podéis consultarlo a través de los medios que hemos consultado, o sea, que hemos indicado antes. Y aquí terminaríamos con la parte de análisis de frecuencias de una variable.